toxicidad, de intoxicación. ¿Sí? Entonces, la emesis está muy poco utilizada. Lo que más se utiliza es el vaciado gástrico, lavado y aspiración gástrica. Cuanto antes evacuemos el estómago, es lógico pensar, ¿no? Cuanto antes evacuemos el estómago, el contenido gástrico, menos cantidad de sustancia por absorber. Entonces, hay que ser bastante precoz en esto, ¿no? Ahora, el lavado y aspiración gástrica, en general también necesitaremos que el paciente esté lo más despierto posible, pero la realidad hace de que el paciente llegue con tendencia al sueño, ¿no? En muchos casos. Porque la mayor parte de intoxicaciones, sobre todo por fármacos, está hecha con benzodiazepina. Se toma una caja de clonazepam, se toma una caja de lorazepam, se toma una caja de diazepam. Entonces ya viene, parte del fármaco fue absorbido y tiene los efectos sedantes, ¿no? Hipnóticos sedantes de las benzodiazepinas y bueno, viene con ese cuadro. Para realizar el lavado gástrico y posterior aspiración se utiliza una sonda nasogástrica. Hay que colocar una sonda por la nariz que llega hasta el estómago. Ahora, para realizar el lavado gástrico, o sea, generalmente cuando colocamos la sonda, si el contenido del estómago es importante, ponemos eso a una bolsa colectora y va a comenzar a salir contenido gástrico a través de la sonda a la bolsa colectora. Pero en general tenemos que terminar haciendo lo que es un lavado gástrico. ¿Qué es un lavado gástrico? Administrar solución a través de la sonda para que lave y ese volumen sea devuelto a través de la sonda al exterior, trayendo el contenido de la sustancia que está causando la toxicidad. Para esto el paciente debería estar en decúbito ventral, ¿sí? Decúbito ventral, ¿sí? O al menos de costado, ¿no? Siempre con la cabeza hacia abajo respecto al resto del cuerpo, porque así evitamos el riesgo de broncoaspiración. Si yo tengo al paciente con la cabeza por debajo del resto del cuerpo, si vomita, lo más probable que todo el vómito, a pesar de tener la sonda, puede vomitar, que el vómito, ¿no?, salga absolutamente todo y el paciente no lo inspire, no se broncoaspire. Esta posición es ideal para evitar la posibilidad de broncoaspiración. ¿Con qué hacemos el lavado? ¿Usamos agua o usamos solución fisiológica? ¿Sí? Ponemos un embudo o algo que se parezca a un embudo en la sonda nasogástrica y comenzamos a incorporar cantidades conocidas de agua o solución fisiológica. A ver, si yo agrego 200 mililitros de agua o solución fisiológica y luego la sonda que está arriba, ¿no? La sonda tiene que estar, como ven acá en la figura, ¿sí?, por arriba del nivel del estómago, por encima del nivel del estómago, de tal manera que por gravedad el agua ingrese. Una vez que terminamos de administrar la cantidad de volumen de líquido, la sonda, este extremo proximal de la sonda, acercamos una palangana, la ponemos la palangana la ponemos cerca al paciente, por debajo del nivel de la cabeza del paciente, y la sonda, el extremo proximal, que es este, le sacamos el embudo. El extremo proximal lo bajamos hacia la palangana. Y por gravedad, ahora todo lo que está en el estómago va a comenzar a caer a través de la zona nasogástrica. Entran 200, salen aproximadamente 200. Luego que salieron más o menos los 200, otra vez repito el procedimiento. Vuelvo a subirla, a elevar la sonda, coloco el embudo y administro otros 200 mililitros. Ojo que para sacar comprimidos del estómago necesito una sonda nasogástrica de un calibre grande. Las sondas nasogástricas tienen al final, en el extremo distal de la sonda, el que queda en el estómago, tienen agujeritos.
Pero las ondas de calibre grande tienen agujeritos grandes, las ondas de calibres pequeñitos tienen agujeritos muy pequeños que no van a pasar los comprimidos o los restos de comprimidos por ahí. Entonces, para garantizar que los comprimidos en el lavado salgan por la sonda o los restos de comprimidos salgan por la sonda, necesito una sonda de calibre grande. El problema que es más dificultoso a veces, sobre todo si el paciente no está completamente lúcido y nos va a ayudar a la colocación, es a veces un poco dificultoso colocar una sonda grande. Bueno, repetimos el procedimiento hasta que vemos que el líquido que sale es solamente líquido, agua. Ya. Eso va va a requerir por ahí 8, 9, 10 veces que repito el procedimiento, hasta que lo que sale es solamente el agua que ponemos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y el Sí, paciente, profe. una vez que terminemos de hacer lavado gástrico, va a quedar con la sonda colocada. Ahora, si ya terminamos el lavado gástrico, el paciente no va a quedar en esta posición. Vamos a sentar al paciente, va a quedar en posición semifowler o Fowler, ¿sí? Y va a quedar la sonda, el extremo distal de la sonda, colocado, conectado a una bolsa colectora. Porque seguramente va a seguir todavía evacuando contenido. ¿Sí? Luego que hicimos el lavado, también podemos usar adsorbentes químicos. Adsorbentes químicos. ¿Qué es un adsorbente químico? Un adsorbente es un producto, una sustancia que va a pegar, es como un imán. Si yo tengo una bolsa de clavos y pongo un imán grande dentro de la bolsa y saco el imán, los clavos van a quedar, entre comillas, pegados, imantados al imán. Pero no es que los clavos se van a meter dentro de la estructura del imán. ¿Sí? Cuando yo tengo los clavos en esa situación, puedo decir, bueno, el imán absorbió los clavos, los tiene pegados. El carbón activado hace eso. El carbón activado lo que hace es atrapar las moléculas, en este caso, de la sustancia que está generando el cuadro tóxico, los pega para que los absorbe, no los absorbe. Si fuera absorción, ¿sí? Es que el producto va a ser parte del carbón activado. O sea, va a ingresar a la molécula de carbón. No. Lo que hace el carbón activado, la molécula de carbón activado, es va a pegar las moléculas del fármaco que está, el fármaco, si es un fármaco. Siempre digo fármaco como es lo más habitual. En este caso, de la sustancia que está generando el cuadro tóxico. Carbón activado, con D, absorbe los tóxicos. Y si absorbe, pega los tóxicos, va a evitar que sea absorbido por el intestino. O sea, ¿se entiende la diferencia? Entonces, si la molécula de carbón activado va a absorber, va a pegar las moléculas de la sustancia que origina el cuadro tóxico para evitar su absorción en el intestino. Y si evita la absorción, disminuye la toxicidad. La otra posibilidad de eliminación intestinal, esto obviamente se elimina en las heces, ¿no? Se evita la absorción y esas moléculas de carbón activado que cumplieron su papel de absorción del tóxico se va a eliminar en las heces. La otra es usar catárquicos. Catárquicos como terapia acompañante al carbón activado. Un catárquico es una sustancia que va a aumentar el peristaltismo intestinal. Y si aumenta el peristaltismo intestinal, aumenta la eliminación. O sea, va a aumentar la velocidad, ¿sí?, de tránsito intestinal para que ese carbón activado que está llevando consigo moléculas de la sustancia que está generando el cuadro tóxico y que están siendo evitadas de ser absorbidas, transite rápidamente el intestino para ser eliminados en las heces. Y ahí se usa sulfato de magnesio, leche de magnesio. O este azúcar, que es sorbitol. ¿Sí? Aumenta rápidamente el tránsito. Carbón activado. ¿Cómo se utiliza? El carbón activado es un polvo negro, muy sucio, hay que tener mucho cuidado porque ensuciamos. Es un polvo negro que es insoluble.
Es inodoro y también es insípido, no tiene sabor. Pero tiene gran capacidad de absorción de tóxicos, ¿sí? Obviamente es más útil cuando se administra más rápido. O sea, cuanto más rápido sea administrado el carbón activado, tiene más poder, es absorbente y tiene menos posibilidad de absorción del tóxico. Su uso se va a limitar a las primeras 4 o 5 o 6 horas luego de iniciar el proceso del consumo del tóxico. Se prepara inmediatamente antes de utilizar, o sea, nunca voy a tener carbón activado para utilizar. Para utilizar es diluido en agua. Se administra por vía oral, o sea, el paciente si está lúcido lo puede tomar, pero olvídense, el paciente nunca lo va a tomar. Siempre se va a negar a tomar el carbón activado, así que va a ser casi siempre necesario colocar una sonda nasogástrica y administrar el carbón activado preparado, ¿sí? Por sonda nasogástrica. ¿Cómo se prepara? Para el paciente adulto se calcula 1 gramo de carbón activado por kilo de peso del paciente. O sea, el paciente pesa 70 kilos, voy a preparar 70 gramos. ¿Sí? ¿En qué se diluye? ¿En qué se prepara? En agua. Entonces voy a tener una cantidad de agua preparada, 1/4 de litro, 300 mililitros de agua, y voy a poner la cantidad de carbón activado para ese paciente, ese polvo de carbón activado, y voy a mezclar. Voy a tener obviamente una solución negra, ensucia mucho, así que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Y voy a administrar, ¿sí? Ese carbón activado diluido en agua en dosis repetidas, pequeñas pero repetidas. O sea, administro en dosis pequeñas. El paciente no lo va a tomar, si lo quiere tomar es probable que vomite, y por ahí vamos a tener un segundo problema. Así que, en general, siempre en las guardias de emergencia usamos para la administración de carbón activado, ¿sí? Sondas nasogástricas. ¿Bien? Después está descrito, en la práctica no se hace, ¿no? Es otra estrategia para disminuir, ¿sí? Los efectos tóxicos de la sustancia que ya está en la circulación, o sea, ya fue absorbida, por una parte siempre va a ser absorbida. Cuanto menos absorbida sea el tóxico, menos daño va a ocasionar. Pero lo que ya se absorbió no lo puedo rescatar con carbón activado, con lavado gástrico, ya está en la circulación. Entonces, si ya está en la circulación, un método, ¿sí?, poco usual es aumentar la diuresis. Para eliminar el fármaco, un método poco usual para eliminar el fármaco es aumentar la diuresis. Diuresis forzada. Diuréticos. Diuréticos. Entonces, si está el fármaco ya en sangre porque fue absorbido, se está distribuyendo, ¿sí? Fuerzo la diuresis. Aumento el volumen de producción de orina. Si aumento la producción de volumen de orina, voy a aumentar la excreción de fármaco por vía renal. Otra cosa que está descrita, y por lo menos yo nunca lo vi, ni escuché que lo hicieran, pero está descrito, es la hemodiálisis, ¿sí? O la plasmaféresis, ¿no? Y hay que conectar al paciente con un catéter especial a un equipo. En general, con el lavado gástrico alcanza, porque además muchos fármacos, ustedes se acuerdan, muchos, hablando otra vez de fármacos, ¿eh? No sé por qué si tóxicos me viene fármacos, porque muchas sustancias tienen antídotos. Entonces, una vez que hicimos todo esto que hicimos, usamos el antídoto. Si es que la sustancia que está ocasionando el cuadro tóxico tiene un antídoto. A ver, ¿se acuerdan? Benzodiazepina. ¿Cuál es el antídoto? Flumazenil. Entonces, al paciente se hace lavado gástrico, se usa carbón activado y uso flumazenil. Si es órganos fosforados, esto lo tenemos en insecticidas.
organofosforados, atropina. Si es intoxicación por opioides, opiáceos, naloxona. Si es intoxicación por paracetamol, ¿se acuerdan? El paracetamol era hepatotóxico. Si es intoxicación por paracetamol, N-acetilcisteína. Entonces, muchas sustancias que generan cuadros tóxicos, voluntaria o involuntariamente, tienen antídotos. Entonces, luego de usar el lavado gástrico para sacar la mayor cantidad de tóxicos, si fue la intoxicación por vía oral, usamos los antídotos. Usamos los antídotos. ¿Bien? Bueno, por monóxido de carbono ahí tenemos un problema, ahí necesitan otras estrategias de manejo. El paciente termina ventilado, termina ventilado. Productos de limpieza, bueno, ahí no puedo usar emesis porque justamente generan lesiones, cuando ingresa el tóxico, generan lesiones en la boca, la lengua, las encías, el esófago, obviamente, y el estómago. Entonces, si se produce emesis, como les dije, volvemos a lesionar todas las mucosas. Con los cáusticos pasa exactamente lo mismo. Si el cáustico lo que dañó fue los ojos, es lavado de los ojos. Con abundante agua, en la canilla, es poner al paciente de costado en la canilla y que el agua tome contacto con el ojo, no con los párpados, con el ojo y lave, y obviamente después ir al médico, ¿no? Con los ojos tapaditos. Se cierran los párpados, una gasita para que no abra y cierre, hasta que llega al médico y al oftalmólogo y lo ve al oftalmólogo, ¿no? Esto lo van a ver un poco más en detalle, simplemente a modo de información, cuando cursen, lo deberían ver cuando cursen críticos, ¿no? La intoxicación por alguna sustancia genera determinados signos y síntomas. Y cuando el médico reconoce esos signos y síntomas en la situación, en el contexto de intoxicación, ¿sí?, asocia esos signos y síntomas a diferentes síndromes. Entonces, por ejemplo, el síndrome opioide, intoxicación por opioides. Sí, yo estoy intoxicado porque agarré y no sé, autoconsumí exageradamente morfina, ¿no? Entonces, tengo una intoxicación por morfina, voy a presentar un síndrome opioide. ¿Cómo se caracteriza el síndrome opioide? Hay ciertas variables que se utilizan para poder contextualizar un síndrome. En el síndrome opioide, la frecuencia cardíaca va a estar disminuida. La tensión arterial está disminuida. La frecuencia respiratoria está disminuida. La temperatura corporal está disminuida. La piel va a estar pálida. Las pupilas van a estar así chiquititas, chiquititas. El peristaltismo intestinal está disminuido. El paciente está sudoroso. En el electrocardiograma por ahí se van a evidenciar arritmias ventriculares. Y el estado mental está deprimido. Entonces, el médico no sabe que es un síndrome opioide. Sabe que está intoxicado por algún fármaco. Quiere saber cuál es bueno, otra vez me sale fármaco. Quiere saber cuál es la sustancia. Puede sospechar tal vez, ¿no?, de que la intoxicación es a punto de partida de fármacos del tipo opioides. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca disminuida, presión arterial disminuida, frecuencia respiratoria disminuida, temperatura disminuida, piel pálida, fría, sudorosa, las pupilas están muy chiquitas, el peristaltismo está disminuido, ausculta, y no hay ruidos hidroaéreos, y hay depresión del estado mental, entonces ya puede estar pensando que el tóxico involucrado es un opioide. Vamos a ver lo contrario. Sí. A ver. Mm, 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 mm. El tóxico involucrado, el médico no sabe, pero a ver, revisa al paciente
y el paciente tiene la frecuencia cardíaca disminuida, la presión, la tensión arterial aumentada, la frecuencia respiratoria aumentada, la temperatura corporal está disminuida, el peristaltismo está aumentado, el sudor profuso, pero no es frío, y tiene bradicardia, por ahí lo está orientando a que el tóxico involucrado es un colinérgico. Para eso sirve esta tabla. No digo que se la memoricen para nada, sepan que está. Por ahí un día que estén aburridos comienzan a aprenderse por ahí un poco esta tabla. Esta tabla en general en las guardias de emergencia también está así grande, para que las vean todos. Pero los médicos que trabajan en guardia de emergencia esto lo tienen claro. Esto lo tienen claro. Entonces, cuando viene el paciente intoxicado y no saben cuál es la sustancia que está generando la intoxicación, el paciente está dormido, viene solo, no puede decir, o lo trae alguien que lo encontró tirado, pero no conoce al paciente, y bueno, este tipo de, 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 de- de, situaciones, estas características que tiene el paciente en cuanto a signos vitales, estado de la piel, peristaltismo, estado mental, va guiando al médico para pensar cuáles serían los fármacos o sustancias involucradas en el cuadro tóxico. ¿Sí? La presencia de estos síndromes. Cada síndrome tiene una característica distinta. ¿Bien? ¿Lo dejamos ahí? ¿Preguntas? Al menos yo no, profe. ¿No? A ver.